Dios te bendiga, amigo y hermano que estás en sintonía acá con nosotros, ¿verdad? Es una bendición que podamos entrar hasta la comodidad de tu casa en este discipulado en línea. Para nosotros es una bendición poder llegar hasta ahí, hasta tu casa. Te invito para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas, tu blog de apuntes, tus lápices o lapiceros de colores, porque queremos compartir un tema muy interesante, pues al que le hemos puesto por nombre cómo mantener la fe en estos tiempos. ¿Verdad? Si nosotros nos damos cuenta, realmente los tiempos que nos ha tocado que vivir ahora son difíciles, ¿verdad? Pero son emocionantes porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Hoy nos acompañan acá el hermano Álvaro López y mi hermano Agustín Romualdo, ¿verdad? Que juntos vamos a compartir este tema y pues queremos empezar, ¿verdad? Yo quiero leerles un pasaje bien conocido acerca de alguien pues que de quien nosotros podemos aprender que a pesar de la dificultad, a pesar de lo difícil que estaba pues la situación, nunca decayó, sino que antes siempre trató de hacer lo que a Dios le agradaba. Entonces acompáñeme al libro de Job en el capítulo número 1, en el verso número 1. Y aquí vamos a ir viendo algunas cositas, ¿verdad? Para que juntos podamos compartir. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, primero, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira, lo primerito que yo veo aquí, sin antes hablar de las palabras, es de que ahí tenemos dos grupos de dos palabras, porque si usted se da cuenta no dice perfecto, coma, recto, coma, temeroso de Dios, coma, apartado del mal, sino que hace una diferencia entre dos grupos, perfecto y recto, y después el siguiente grupo es temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces aquí de esto vamos a sacar unas espiguitas muy preciosas, porque realmente es algo que nos va a ayudar para que nosotros en estos tiempos difíciles podamos mantener nuestra fe. Recuérdese que el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que el Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces, siempre nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor para que podamos salir de cualquier situación. Ahora, fíjese que tal vez ya lo sabe, pero déjeme que le haga un repaso. Job, el nombre de Job significa perseguido y odiado. Qué significado más tremendo el de este hombre llamado Job. Ahora, ¿por qué razón era perseguido? ¿Por qué razón era odiado Job? Simple y sencillamente porque él tenía estas 4 características. O estaba acompañado de estos dos grupos de 2 palabras cada uno. Que lo hacían, fíjese, que lo hacían primero que Dios lo viera. Que Dios tuviera el cuidado de verlo y de poder presentárselo a cualquiera. En este caso, hermano, Dios mismo le presenta al diablo, que el Señor lo reprenda, a Job para que lo vea, para que vea cómo era. Entonces, hay 4 cosas. Claro que yo voy a dar el tiempo ahorita a mi hermano Agustín para que él compartamos algo de lo que estamos hablando y de lo que él traía también, ¿verdad? Pero es bien importante que nosotros entendamos entonces, ¿verdad? Cómo este hombre llamado Job atrajo la atención del Señor. Pero lo que estamos viendo es cómo pudo mantenerse en esos tiempos difíciles. Amén. ¿Verdad, hermano Agustín? Primeramente, pues Dios les bendiga a amados hermanos que nos sintonizan en este discipulado en línea, amigos, familiares. Pues para nosotros es un verdadero privilegio compartir primeramente la palabra de Dios, que esto es precioso, esto pues realmente es maravilloso cuando uno le pone el amor que esto requiere, pues porque es algo divino y es algo que nos fue dejado para nuestra formación personal. Y entonces aquí podemos ver cómo el Señor llama a este siervo, fíjense, lo llama perfecto y recto. Uh-huh. Y a veces uno, pues en el mundo dice, no, perfecto solo Dios, pero Dios llama a las cosas que no son como que fueran. Entonces, Amén. aquí está llamando a su siervo perfecto y recto. Y luego dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Y esto es un llamamiento que nos hacen a todos nosotros, que nos apartemos del mal. Porque de esa manera es como nosotros, como cristianos, podemos de ahorrarnos de un montón de
de obstáculos, de un montón de problemas, porque Dios realmente siempre ha querido que nosotros, nuestra manera de vivir sea de lo más fácil. Amén. ¿Verdad? Entonces, fíjense, si nosotros tomáramos estas características, y es un privilegio de que Dios a uno lo vea con estas cualidades. Amén. Mire qué bendición de que, y de dónde viene la recomendación. Sí, bueno, y fíjese que lo tremendo también es que, bueno, el Señor presenta a Job, ¿verdad? De esta manera. Pero también todo lo que tuvo que sufrir. Mire, por eso es que cuando dice, usted está hablando de que alguien era perfecto y recto, y el significado del nombre, perseguido y odiado. Muchas veces, cuando alguien está viendo que usted tiene bendición de Dios, usted cae mal. Claro, así es. Cae mal, es señalado, es juzgado, es criticado. Pero realmente usted sabe en las manos de quién está. Amén. Usted sabe en quién ha confiado. Usted sabe a dónde ha depositado su fe. Amén. Que es el tema que nos trae ahora en día. Miren, qué precioso. Pues realmente Dios, en Él no hay coincidencias. Amén. ¿Verdad? Amén. Él tiene todo pautado así, paso a paso. Amén. ¿Verdad? Entonces, y es por eso que nosotros... Y ahora, mire, y qué bueno de que tomó usted la iniciativa de tomar y empezar con Job. Porque realmente... A veces nosotros con un problemita ya no le hallamos la salida, y si vemos el historial por todo lo que pasó este siervo del Señor, ¡wow! ¡Qué aguante, pues! Definitivamente, ¿verdad? Entonces, sí. realmente, pues, a medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a ir viendo de que la constancia, porque él tuvo una constancia, una perseverancia, un mantenerse alabando y adorando al Señor. Amén. ¿Verdad? Porque así como usted dijo, pastor, Jesucristo, el autor y consumador de la fe, pero como nosotros somos semejantes a Él, amén, ¿verdad? Tenemos que saber vencer cualquier obstáculo sabiendo de que el Santo Espíritu es el que va batallando por cada uno de nosotros, rompiendo toda barrera, brincando todo obstáculo, para que a nosotros se nos haga más fácil nuestro caminar. Amén, amén. Fíjese de que hermano Alvarito, ¿usted quería decir algo? Sí, yo quería leerles la versión de traducción del lenguaje actual. Nos dice aquí: había una vez un cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job. O sea, aquí nos está hablando de perfecto y recto. En esta versión nos habla de ser un hombre muy bueno y honrado. O sea, son palabras mayores, ¿no? Claro. En todo caso, como Job pasó toda esta tribulación al final y tuvo la victoria al final, que sabemos la que Dios le dio, él siempre fue obediente a Dios. Y eso es temor completo al Señor. Amén. Temor a Dios. Ese temor que él tenía era tan grande, y era como era un hombre tan bueno, Dios siempre estuvo con él, ¿no? A través de la fe que Job siempre impuso o siempre tuvo, y que nunca falló la fe en él, ¿no? Nunca le falló la fe en él, en Dios, en todo, y evitaba hacer lo malo. Quiere decir que por nosotros como humanos también fallamos. Lo único perfecto aquí es Dios. Amén. Pero como Job era tan bueno, él era tan bueno que Dios lo cuidaba tanto, porque obedecía tanto lo que Dios quería que hiciera. Él obedecía todo lo que Dios le hablaba. Entonces, de esa manera es una manera de mantenernos hasta el final sin hacer el mal, ¿no? Amén. Y fíjese qué interesante, porque con solo este verso tenemos nosotros para detenernos y poder hablar mucho, porque las primeras dos cosas, que es perfecto y recto, son cuatro, ¿verdad? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ser perfecto y recto nos habla de Él, ¿verdad? Nos habla de Él, cómo Él era, ¿verdad? Y las otras dos nos hablan de cualidades que Él tenía, ¿verdad? Entonces, cómo él se comportaba. Ahora, yo quiero ponerle un poquito la lupa a la palabra perfecto. Si nos da tiempo, se las voy a poner a las cuatro palabras, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la palabra perfecto, ¿verdad? Imaginémonos, la palabra perfecto en el griego significa estar completo. O sea, que no le falta nada. Ahora, si nosotros nos vamos a Santiago capítulo 3, si quiere busque Santiago capítulo 3 y verso número 2, y vamos quiero que me lea ese verso, Santiago capítulo 3 y verso 2. Amén. Dice: todos fallamos mucho
Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Vaya, entonces aquí nosotros podemos medir entonces dentro de las cualidades que tenía Job, ¿verdad? O de su comportamiento, porque perfecto y recto nos habla de cómo era él, pero lo otro era una cualidad que él tenía también. Entonces, perfecto dice, aquel hombre dice, que no tiene traspiés en lo que habla. Este es un hombre perfecto, dice. Entonces, nosotros podemos ver acá que este hombre llamado Job, que Dios mismo le llama perfecto, era porque tenía una buena forma de hablar. Como decía mi hermano Alvarito, que era un buen hombre, ¿verdad? En esta versión, pastor, perdón, le interrumpo. ¿Cómo dice? Dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Vaya, imagínense, vaya, qué tremendo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos, en este discipulado en línea, queremos pues compartirte, decirte de que para que nosotros caigamos en la calificación de perfectos, claro, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? El Señor deposita en nosotros su santidad, nos ayuda a consagrarnos, pero esta perfección que habla aquí la palabra, hay muchas otras cosas que hay que agregarle para realmente tener una vida en perfección delante de Dios, pero por lo menos una, es la manera en que hablamos. Entonces debemos de cuidar mucho la forma en que hablamos, de no estar atrayendo con nuestras palabras pues cosas negativas, ¿verdad? Problemas, enfermedades, sino que podamos utilizar nuestros labios, nuestra lengua, como dice ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Que la podamos estar usando pues para bendecirnos a nosotros mismos. Amén. Y para aquellos que nos están escuchando. Amén, entonces, amén. Santiago capítulo 3, verso 2, ahí después vamos a hablar de las otras 3, pero pues yo sé que usted quería decir algo también, hermano Agustín. Sí, fíjese que en algo tan sencillo, pues, el simple hecho de refrenar la lengua, ya nos da el calificativo el Señor de perfectos. Amén. Porque a veces realmente nosotros, le digo, somos muy sueltos de lengua, pues, el ser humano, sí, ¿verdad? Entonces, y a veces decimos cosas y después nos queremos, como le dijera, disculpar diciendo lo dije sin sentir. Fue, ¿no? Sin querer queriendo, ¿verdad? Pero no, realmente lo pensamos antes, pues, porque a veces inclusive, por eso es que la Biblia nos marca de que hay que ser tardos para oír y lentos para hablar. Amén. Porque escuchamos lo que no nos quisieron decir y nosotros respondemos rápido. Entonces, y lo primero que nos viene en mente, me ofendió. Entonces, mis palabras que van a salir de mi boca es para ofender también. Entonces, ya ahí, ya caigo en la imperfección. Pero Dios realmente, en el pleno conocimiento de Él, nos muestra en su palabra cómo debemos de ser. Amén. ¿Verdad? Para alcanzar estas cualidades, amén, para alcanzar estos calificativos que solo Dios puede darnos, porque mire qué bendición que Dios lo llame a usted perfecto. Sí, es precioso, ¿verdad? Entonces, ya las otras dos parejas, donde dice temeroso de Dios y apartado del mal, esas son actitudes que usted tiene que tomar. Sí, no, fíjese de que eso es lo que yo quería decir al principio, esa era la palabra. Las primeras dos son actitudes y las otras dos son cualidades. Sí. Dos actitudes que debemos de tener nosotros de perfección y de rectitud, y cualidades de temerosos de Dios y apartados del mal. Amén, amén, actitud amén. Y cualidad. ¿Para qué? Para poder ser, para no perder nuestra fe en estos tiempos difíciles, amén, ¿verdad? Amén. Bueno, yo adicionaría un poco más de lo de la lengua, porque la lengua es un fuego que se prende, una llama que se prende, y es un órgano tan chiquito que hace tanto daño cuando se usa mal. Amén. En ese sentido, pues tenemos que frenar la lengua muchas veces, hasta mordernos la lengua de cosas que queremos decir, pero que no debemos decir, porque Dios, no le agrada a Dios esas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante mantenernos así. Yo sé que no es fácil mantenernos así a veces, por las circunstancias del mundo que estamos viviendo ahora, ¿no? Por la misma pandemia, por la política, por lo que sea, pero Dios tiene un control de siempre de las cosas. Amén. Tenemos que confiar en que Él va a hacer las cosas como Él las quiere hacer. Amén. No como nosotros queremos hacerlas, ¿no? Amén, amén, sí. Entonces, es eso, pues manteniendo la fe, ¿verdad? Porque de hecho el Señor Jesucristo dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, ¿verdad? Amén, amén. Sino que los guardes del mal. Y ahora vemos esto como
como el mal que está pasando alrededor de la tierra. Hemos visto cómo el cumplimiento profético, cómo los escenarios están moviendo, las piezas están empezando a encajar, pero todo nos apunta a que nos vamos con el Señor. Aleluya, aleluya, y por amén, eso amén. es de que debemos de aprender a mantener nuestra fe aún en tiempos difíciles, ¿verdad? Amén, amén. Y fíjese, pastor, de que ya que estamos entrando ya como dice, ya calentamos en lo que es la fe, nosotros tenemos que entender sin mayor lugar a duda de que por la fe nosotros entendemos que el universo, todo cuanto existe, lo visible y lo invisible, fue formado por la palabra de Dios. Amén, amén. De modo que lo visible fue formado por lo que no se ve. Amén, así es. Entonces, realmente entonces nosotros tenemos que entender por nuestra fe. Y fíjense que me llama la atención que hace unos días que usted habló de la fe, y yo hice una pequeña escalita, pues así ya como usted hizo una escala, ¿verdad? Amén, Que amén. en Hebreos 12:2 habla de que nuestro Señor Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Amén, amén. Luego entendimos de que en Efesios 2:8 nos habla de que la fe es un regalo, Amén, es un don que nos dan amén, amén. sin pedirlo. Sí, amén. Sin pedirlo. Entonces, pero para que les den ese regalo, en nuestro corazón no debe de existir duda alguna. Ujú. O sea, tenemos que... Para poder usarlo. Para ¿verdad? poder usarlo, porque no puede haber duda. Porque si no, que dice que aquel que duda es como las olas del mar que van con el viento. Ujú. Y realmente nosotros tenemos que tener una certeza, aparte de eso. Es un regalo que nos lo da sin medida. No hay límite. Amén, No amén. hay- el límite se lo pone usted. Entonces Sí. nosotros como hijos de Dios sabemos de que en el reino, para Dios, somos coherederos con Cristo. Y para Cristo somos herederos. Amén. Entonces Amén. nosotros, mire, cuando usted le dice, pastor, le dejaron una herencia, ¿qué va a hacer Aleluya. con eso? Pues reclamarla, ¿verdad? Y Amén. empezar a disfrutarla. Amén. Entonces, ¿por qué muchos no están disfrutando esa herencia? Porque no creen o porque simple y sencillamente no la están usando, pues, ¿verdad? Sí, entonces realmente, si Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes son herederos míos, entonces el reino es para nosotros. Los regalos que están ahí son para nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reclamarlos, agarrar todos los regalos que están ahí y vea, no hay medida, como dije al principio, entonces usted es el que se pone el hasta aquí, Amén. ¿verdad? Porque en el reino no hay escasez, todo es abundancia. Amén, Entonces amén. el Señor quiere derramar una abundancia para su pueblo, pues entonces es como si nosotros le ponemos medida a nuestra fe, realmente todo va a ser limitado. Pero en el libro de Lucas 17:5 le está diciendo, pues, ¿Lo tiene ahí los o discípulos, o sea que lo tengo, Ok. le está diciendo, Señor, aumentanos nuestra fe. Ah, sí, O sea amén. que ellos ya se habían limitado. Ya decían, no, pues si pedimos más, no. Pero el Señor, para Él siempre va a haber un sí para el que clama su nombre. Amén. ¿Verdad? Porque recuerden que la palabra dice, todo lo que pidáis en mi nombre y en oración creyendo que eso es tuyo, es tuyo. Amén. Entonces, realmente nuestra fe tiene que ser como la aurora, que va de aumento en aumento. Y esa debe ser una oración constante, Amén. diaria. Señor, aumentanos nuestra fe. Amén, Aumentanos nuestra fe, ¿verdad? Porque solo por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de la fe es que nosotros vamos a poder salir adelante. Amén, amén. ¿Verdad? En estos tiempos difíciles, ¿verdad? Que pareciera que nada va a poder salir bien, solamente aquellos que guardan, mantienen, trabajan, practican su fe van a poder salir adelante. El libro de Habacuc, capítulo 2 y verso 4 del profeta, ¿verdad? Dice que el justo, o mi justo, dice, por la fe vivirá. Amén, aleluya. ¿Verdad? Entonces es muy importante la fe, ¿verdad? Y aparte de que nos dio ese regalo de la fe al Señor, también tenemos que sentirnos dichosos de que si confiamos en un Dios poderoso, Él nos va a acompañar siempre y nos va a cuidar siempre. Tenemos que tener la completa sabiduría de que Dios está con nosotros y Amén. completa paz de que Él va a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos llegar a hacer. Entonces, la fe es tan grande que va creciendo a medida que nosotros vemos la mano de Dios. Y que la vamos usando, ¿verdad? Amén, aleluya. Cada vez que uno va ejercitándose, sería la palabra correcta, ¿verdad? Cada vez que uno se ejercita en la fe, como usted decía, Sí. vamos viendo cada vez más
el mover y el poder de Dios. Amén, Y trae amén. recompensa porque es sentirse uno dichoso, porque es una palabra de Dios, dice, bienaventurado, que confía en el Señor. El bienaventurado es 3 veces dichoso, ¿no? Amén, 3 veces así gozoso, es. ¿no? Amén, Dios. amén. Entonces es una manera de que Dios nos está estimulando de seguir creyendo y seguir creyendo más cada día en una escala ascendente para Amén. llegar a la perfección que tenía Job en ese caso, ¿no? Sí, y entonces aquí ya nos detuvimos simple y sencillamente en la palabra perfecto, ¿verdad? Que vimos que eran actitudes de él, una actitud de caminar en perfección, pero quiero que veamos la actitud de rectitud que había en él. Amén, amén. En Lucas, búsqueme ahí el verso para que lo leamos, Lucas capítulo 8 y verso número 15. Para que lo leamos aquí todos. Este pasaje les va a gustar. A ver cómo dice la versión que usted tiene. Lucas 8:15. Ujú. Amén. Dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Amén. Sí, la versión que yo tengo aquí de las Américas dice, pero aquella parte que cayó en buena tierra, dice, son aquellos, dice, que con corazón recto retienen la palabra, dice, oyen la palabra, dice, y por eso dan fruto. Dice. Amén, amén. Entonces, lo que a mí me llama la atención acá, entonces, es de que ya vimos que probablemente Job hablaba bien, es decir, utilizaba bien sus palabras, tenía una buena comunicación con Dios. Pero ahora vemos que de la actitud, que también de rectitud, era que él era una buena tierra. Es decir, cada vez que, como decía usted, hermano Alvarito, que cada vez que Amén. el Señor le decía algo, él era obediente. Obediente. Amén. Él era obediente. Entonces, todo lo que se sembraba en ese terreno llamado Job, que aunque era perseguido y odiado, daba fruto. Entonces aquí vemos nosotros que para que podamos mantener nuestra fe en tiempos difíciles, tenemos que ser buena tierra. Amén, amén. Ahora, muchos siempre dicen, no, es que hay 4 clases de tierra. No, solo una clase de tierra hay. Porque aparte es estar junto al camino, aparte es caer entre pedregales, aparte es estar entre espinos y aparte es la buena tierra. Solo una buena tierra hay que da a 30, a 60 y a 100%. Ahí es donde tú y yo, amado hermano, nos tenemos que preocupar, ¿verdad? De estar seguros si vamos a dar al 100%, para que no le demos absolutamente a la carne, al alma, a los deseos o al enemigo, sino que simple y sencillamente tratemos de darle todo al Señor. Entonces aquí, una de la actitud que debemos de tener nosotros es una actitud de caminar en rectitud delante de Dios. Amén. ¿Cómo? Reconociendo que somos buena tierra. Debemos de preocuparnos si no damos fruto, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. El Señor Jesucristo lo dijo. Amén. Entonces, otra cosa, si no estamos dando fruto, o qué clase de fruto estamos dando. Porque recordemos que cuando el Señor se acercó a la higuera y buscó fruto en la higuera, no lo encontró. Pero yo siempre me hice esta pregunta, y lo he enseñado en otras ocasiones, ¿verdad? De que, ¿por qué si no era tiempo de higos, verdad? Si no era tiempo de higos, ¿por qué el Señor le pidió fruto a la higuera? Si ya estaba llena de hojas, ¿verdad? Ahora bien, lo que pasa es de que en la antigüedad, bueno, el higo da 2 clases de fruto, o en 2 estaciones, 2 formas de cómo da. El higo maduro, que era el que estaba buscando el Señor el higo maduro, ¿verdad? Que es el que está arriba de las hojas. Cuando usted va a investigar cómo dan fruto los higueros, cuando el higo está maduro, dice que está arriba de la hoja. Pero cuando hay muchas hojas, el fruto está debajo de la hojita, pero es un higo tierno, ácido, que era el que estaba buscando el Señor Jesús. Bueno, entonces yo siempre decía, pero ¿por qué buscaste si no? Entonces el Señor me tuvo que explicar. Amén. Que el que él estaba buscando ese tipo de higo ácido, tierno, ¿verdad? Pero que ni aún ese tenía la higuera.
No Ni se- siquiera ese, no que se era había el higo formado. prematuro, ¿verdad? No se había formado como debería ser. No tenía, pero tenía la apariencia. Es que eso es lo tremendo. Hay muchos entonces que tienen apariencia de una fe robusta o de una confianza en el Señor robusta, pero son solo hojas. Cuando el Señor meta la mano y quiera tomar de ese fruto, no va a haber. Y recordémonos lo que el Señor le dijo. Mire, las palabras que utilizó el Señor no maldijo a la higuera. Como dijeron los discípulos, Señor, mira, la higuera que maldijiste se secó. No, el Señor no la maldijo. Él lo único que le dijo fue que nunca nadie más coma de ti. Entonces prácticamente lo que el Señor le quitó a la higuera fue su función. ¿Cuál era la función? Dar fruto y que llegaran y comieran de él. Entonces, como ya no iba a cumplir su función, aunque diera fruto, ya nadie más iba a comer de la higuera. Sí. Entonces se secó. Y fíjese, pastor, que de este verso me viene una pregunta. ¿Cómo ve el Señor aquel recto que da fruto? ¿Cómo se siente el Señor cuando usted está dando fruto? Pues agradado, ¿verdad? Entonces, agradado. Entonces, en Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe No, es imposible agradar a Dios. Amén. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Amén, amén. Y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, por deducción, la fe es un don espiritual. Definitivamente. Y es necesaria para nuestra salvación. Sí. Porque como la fe va en aumento, entonces esta fe se convierte en una esperanza en cosas que nosotros no podemos ver, pero que son reales y verdaderas. Amén, amén. Sí, es cierto. En esta versión, pastor, perdón, habla de la obediencia que estaba hablando hace un momento, pastor. Usted dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Otra vez la obediencia, ¿verdad? Estos Sí. últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Esta es una manera de decir, si somos obedientes, nos vamos a mantener firmes y Definitivamente. vamos a mantener nuestras acciones buenas, no malas, sino buenas. Aquí lo que quiere decir es la fe, a través de la fe, vamos a obtener, si somos obedientes ante Dios, vamos a mantenernos firmes hasta el final. Sí, y entonces era lo que platicábamos, ¿verdad? Gálatas 5:22 dice que la fe es un fruto Amén. del Espíritu Santo. Entonces, aparte de la obediencia que está diciendo usted, aparte de, usted decía que de agradar a Dios, tenemos que tener relación, comunión con el Espíritu amén, Santo. amén. ¿Para qué? Para que en cualquier tiempo, sea tiempo de bendición, tiempo de abundancia, tiempo difícil, siempre tengamos esa comunicación con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Porque Dios. solamente teniendo esa comunión, coinonía con el Espíritu de Dios, vamos a poder salir adelante, ¿verdad? Entonces, y eso nos lleva a una cosa más. Aquel que tiene comunión con el Espíritu Santo, de seguro que aprende a ser temeroso de Dios. Amén. Como lo menciona en Job capítulo 1, ¿verdad? Que es el primer, la primer pareja o la primer palabra del segundo grupo, que era lo que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces aquí ya no son las actitudes, sino que aquí ya vemos una de las cualidades que tenía Job, que era temeroso de Dios. Ahora, hermano, entonces ya vimos, era perfecto porque hablaba bien, tenía buena comunicación con Dios, era recto, pues porque era buena tierra, producía, Amén, amén. ¿verdad? Obediente. Pero también era obediente, ¿verdad? Era temeroso de Dios, pues porque había aprendido sabiduría. Proverbios capítulo 1, ¿verdad? Y el famosísimo Proverbios 1:7, si quiere leámoslo ahí, lo tiene ahí cerca para que lo lea. Proverbios. Ajá, Proverbios, ¿cómo dice? 1:7 y 8. 1:7 y 8. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok, ahí quedémonos entonces. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la enseñanza, dice. Entonces fíjese qué cualidad tenía el temeroso de Dios, pero él aprovechaba toda enseñanza. Él retenía la enseñanza, aprendía la enseñanza, memorizaba la enseñanza y sobre todo ponía en práctica la enseñanza. Ahora entonces, a través de esto, entonces se va adquiriendo sabiduría. Porque la sabiduría no es algo que uno de la noche a la mañana. Recuerde que la sabiduría se adquiere con el tiempo o aquellos
a quienes Dios les imparte sabiduría. Amén, amén. Como Salomón, ¿verdad? Salomón Amén. le otorgó la sabiduría. Pero para la mayoría de nosotros el adquirir sabiduría es a través de la preciosa y poderosa palabra de Dios, Amén. al estarla leyendo. Pero también es un proceso de toda la vida de ir adquiriendo sabiduría. Con lo único que nace el ser humano, ¿verdad? Es con la inteligencia, ¿verdad? Porque por eso es de que los niños lloran cuando tienen hambre o tratan de pedir lo que es inteligentes, ¿verdad? Amén. Con la inteligencia. De ahí todo lo demás, sea conocimiento, entendimiento, sabiduría, todo lo vamos adquiriendo conforme va pasando el tiempo. Entonces es bien precioso entender que para yo aprender a ser temeroso delante de Dios, primero tengo que buscar la sabiduría en el Señor. Y recordémonos de que si alguno está falto, dice la Escritura, si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios. Tan sencillo Amén, como amén. eso, ¿verdad? Amén, Entonces, Pero esa no es hay una que de las ser- cualidades, ¿verdad? No hay que ser como la gente ignorante, como dice en esta versión, que no quiere ser corregida, ni llegar a ser sabia. Oh my God. Entonces, todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. O sea que tenemos que ser primero obedecer a Dios para llegar a ser sabios y ser corregidos sin ser ignorantes. O sea, tenemos que estar aferrados de la palabra, que es lo que tenemos en la mano, ¿no? Usted acaba de decir algo bien poderoso, Sí, ¿verdad? Que sí, es sí, la sí. corrección. La Corrección. Dice, corrige al sabio y te bendecirá, ¿verdad? Amén. Corrige al necio y se va a volver tu enemigo. Entonces, la corrección. La corrección va de la mano para adquirir sabiduría. Amén, amén. ¿Cómo así, pastor? Sí, fíjese, la Biblia nos enseña de que el Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y ahí en la obediencia va inmersa la sabiduría. Claro, no porque el Señor haya sido desobediente. Pero entonces, como estamos viendo aquí de la corrección, entonces la corrección nos ayuda a nosotros a poder alcanzar sabiduría. Y fíjese, pastor, de que me llama la atención que aquí dice temeroso de Dios. Hay que entender de que temor y miedo son dos palabras diferentes. Porque este temor del que está hablando es el adquirir una sabiduría, un conocimiento. Porque dice que el temor a Jehová, no digo, es el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Entonces esa es una sabiduría, ese temor. Y el miedo, ese nosotros tenemos que conquistarlo. Amén. Porque el ser humano fuimos puestos en este mundo y el miedo no existía para nosotros. Ese miedo se nos fue inculcado a través del tiempo. Y como realmente, ¿en dónde fue el paciente cero del temor? Desde el huerto del Edén, ¿verdad? Entonces, ¿qué? El pecado, ¿verdad? Por el pecado es que viene el temor. De hecho, así dice la Escritura, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que mientras no tenía la ley, pues no tenía temor, ¿verdad? Pero cuando recibí la ley, entonces entendí que pequé y por eso vino el temor y la muerte. Así. Ahora, por eso es que el Señor Jesucristo dijo que nos trae la gracia. Amén, ¿Verdad? El amén. Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo ahora nos otorga de su gracia. Y es que sin la gracia no podemos hacer nada. Ese es tema para otro discipulado en línea. La gracia de Jesucristo, ¿verdad? Que es la que estamos esperando y experimentando. Dice, poned vuestros ojos en la gracia que vendrá cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se manifestó hace 2000 años. Quiere decir que esa dependencia de la gracia ya la podemos nosotros tener, ¿verdad? Entonces, vea, pastor, que entonces, retomando ese verso que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando usted es temeroso de Dios, automáticamente ahí inician a darle sabiduría. Amén. Mire, entonces, cuando usted va adquiriendo mayor sabiduría, tiene mayor fe. Entonces, dice hablando el Señor en Marcos 11:24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Amén. Pero eso lleva una fe. Definitivamente es un proceso, ¿verdad? Un crecimiento. Es un proceso. Ser buena tierra. Amén, amén, amén. amén. Cuando somos buena tierra. Entonces, y fíjense que eso me lleva a la cuarta y última palabra que, por lo menos de estos dos grupos, ¿verdad? Que Job tenía, que entonces sería otra cualidad más, que era apartado del mal. Fíjense qué precioso. Entonces, Amén. haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hablado, ¿verdad? Perfecto, porque hablaba bien.
tenía buena comunicación con Dios, era obediente, ¿verdad? Era recto porque era buena tierra, ¿verdad? Temeroso de Dios, pues porque había aprendido sabiduría, era obediente otra vez, ¿verdad? Se dejaba corregir. Se dejaba corregir, ¿va? La corrección. Si alguien fue corregido, fue Job, ¿verdad? Sí. Ok. Y fíjese que entonces, pero ahora dice apartado del mal. Apartado del mal. Mire, aquí lo que yo puedo entender es el rendimiento de la voluntad. Amén. ¿Cómo me puedo yo apartar del mal si yo rindo mi voluntad al Señor? ¿Y cómo voy a poder yo demostrar que he rendido mi voluntad? Pues haciendo buenas obras. Pero por favor, yo quiero que entendamos el hacer buenas obras. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 17, para que lo busquemos ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 17. Segunda de Timoteo 3:17. Amén. ¿Cómo dice ahí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vaya, entonces, ¿quién? Por principio, ¿quién? El hombre de Dios. De Dios. El hombre de Dios sea enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Toda buena obra. Dice la Escritura que nosotros ya fuimos, las obras, dice, ya fueron preparadas de antemano para que solo andemos en ellas. Entonces, ¿cómo puedo yo ser apartado del mal? Haciendo las obras que ya como hombre de Dios me tocan a mí qué hacer. Cada uno de nosotros sabe qué hacer. Ahora, por favor, yo siempre trato de enseñar que hacer una buena obra no es solamente ayudar a cruzar una ancianita a la calle, el semáforo, ¿verdad? O darle alimento a los necesitados. Claro, nosotros lo hemos hecho y hemos tratado de llevar la ayuda a los necesitados, pero no solo eso es hacer la obra de Dios. Si tú quieres aprender un poco más qué es hacer la obra de Dios, te invito para que veas la serie que tenemos ahí en nuestra página web o en nuestro sitio de YouTube. Ahí son 5 temas que compartimos acerca de la obra de Dios, qué es hacer la obra de Dios o cómo entender la obra de Dios. Porque, por ejemplo, el Señor Jesucristo le llama a aquella mujer que llegó y derramó el perfume, le lavó los pies, se los besó y después les echó aceite. Dice que esta mujer ha hecho una buena obra. ¿Por qué? Entonces, ¿a qué se refiere todo eso? Oración, intercesión, adoración. Amén. Entonces, cuando tú y yo levantamos una adoración al Señor, eso es hacer una buena obra. Honrar al Señor Jesús es hacer una buena obra. Claro, entonces, conforme nosotros vayamos haciendo buenas obras, según la palabra, nos vamos a ir apartando del mal. Amén. Y fíjese, pastor, que... Sí, a ver, dale, hermano. Es una manera complementar de lo que acaba de decir el pastor. Es ser servidor de Dios. En esta versión dice, de este modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. O sea que tenemos que ser servidores de Dios primero. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que servirle al Señor de corazón porque Él nos lo pide. Y eso es una cadena de sucesos. Ser servidor, ser obediente y ser corregido, ¿no? Amén. Y fíjese que lo que usted decía ahí que es ser servidor. ¿Y qué más decía ahí? Ser servidor, ser obediente, ser entrenado y ser preparado. Eso, entrenado y preparado. Nosotros como hijos de Dios, mire, lo que estamos haciendo ahorita o en este momento es entrenar y preparar. ¿Para qué? Puede ser que tú en este momento tal vez no estés siendo ni perseguido ni odiado como le pasa a Job, sino que tal vez estás bien. Pero entonces tú puedes ayudar a los demás. Tal vez conoces de alguien que está padeciendo. Entonces puedes ir con el consejo de la palabra, con la palabra que llegue a tiempo para poder levantar, sostener, bendecir a alguien. O incluso en algún momento que quizás tú sientas que tu fe empieza a menguar, vas a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque estás siendo entrenado. Nosotros hemos sido entrenados a través de la palabra. Pero no solo a través de la palabra, sino a veces del sufrimiento también, ¿verdad? Y fíjese, pastor, que es bien importante porque uno que se aparta del mal definitivamente es un nacido de Dios. Amén. Es uno que ha tenido un nuevo nacimiento. Amén. Y fíjese que el que ha nacido de Dios lo habilitan, lo capacitan para vencer al mundo.
Amén. ¿Por qué? Porque entonces, fíjense lo que dice el libro primera de Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Amén, amén. Y la victoria que vence al mundo es nuestra Aleluya. fe. Mire, es que mi Dios es tan perfecto. Amén. Entonces, cuando uno nace de nuevo, conscientemente se aparta del mal. Amén. Así, y eso lo vuelve un vencedor. Y fíjese que, como usted decía, en Hebreos 12:2 creo que está ahora lo de que dice que el Señor Jesús es el autor Y consumador de la fe. Entonces, ahí el verso que usted acaba de leer decía, si nosotros vemos ese pasaje a nuestra fe, entonces, ¿quién es nuestra fe? Es el Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. El Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros aprendemos a poder depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe en el Señor Jesús, venga lo que venga, entonces vamos a tener fe y siempre vamos a aprender a ser fieles delante de Dios. Porque en este caso, la fidelidad sí juega un papel sumamente importante para que nosotros podamos desarrollarnos en una fe sana y en una fe robusta que pueda vencer al mundo, al diablo, al enemigo, las circunstancias. Por eso es de que todo nuestro ser, tiene que ser transformado. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23. Si quiere leámoslo ahí para que, ya casi para ir cerrando nuestra enseñanza. 5:3. 23. 23. Okay. 5:23. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces fíjese, aquí ya tenemos que agarrar todo: obediencia, corrección, fe, sabiduría, constancia, templanza, actitudes, cualidades que nos van a hacer para que entonces todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo se mantenga irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Al final de cuentas, hermano, yo siempre he enseñado esto. Si tú tal vez primera vez que nos ves, yo siempre he enseñado a la iglesia que el Señor nos ha permitido pastorear, que yo anhelo que nos vayamos todos en el turno de honor, Amén. que es el arrebatamiento. Amén. Aunque entiendo que algunos quizás se van a quedar en el turno de horror, pero por eso estamos equipando, por eso estamos aprendiendo, compartiendo. ¿Para qué? Para tratar de llevar a tu vida, a tu corazón. Si tal vez has estado desfalleciendo, déjame decirte que si tú pones tu mirada en el Señor Jesucristo, si tú pones tu esperanza en el Señor, Él te va a ayudar a salir de cualquier situación. No estoy diciendo que no vayan a venir problemas, al contrario. Creo que cuando uno más empieza a someter su vida al Señor, probablemente nos va a pasar las de Job, perseguidos y odiados, pero sabemos que el Señor nos va a ayudar a salir de cualquier circunstancia. Entonces, Amén. El anhelo de nuestro corazón es de poder llevar la palabra a tiempo a tu vida para que tu fe se mantenga, para que tu fe crezca, para que pueda ser fortalecido, y ya fortalecido tú puedas ir y fortalecer a los demás. No sé si quieren, antes de hacer el cierre, quisieran decir algo más. Sí, solo un verso más, amado pastor. En una de las cartas que el apóstol Pablo le enviaba a Timoteo, él le decía: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Mire qué cualidades, claro, ¿verdad? Entonces, pero me llama la atención que empieza en seguir la justicia. O sea, hay que ser justo. Amén. Porque Dios al justo lo ve con agrado. Amén. Y por nuestra fe agradamos al Señor. Entonces, como usted decía al principio, ¿verdad? A nuestros hermanos que nos han sintonizado, a aquel que no conoce nada del Señor aún, hermano, este regalo, este don es para todos. Amén. Para todo aquel que quiere, anhela y desea. Porque la fe es un don de Dios, la cual es la que nos permite mantenernos con vida, anhelando ese encuentro con nuestro amado que está por ser muy pronto. Amén. 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 Hermano Alvarito. Y yo cerraría con el Salmo 121. Porque realmente, si Él es nuestro refugio y nuestro amparo en tormentas, Amén, y tribulaciones. Y vamos a pasar tormentas y tribulaciones, pero las vamos a pasar en paz,
no como el mundo la va a dar, que va a estar desesperada, ¿no? Más para aquellos que se van a quedar, que va a ser terrible, que es la salida de terror que habla el pastor, no de honor, sino de terror, ¿no? Diría yo. Entonces tenemos que estar confiados de que el Señor va a hacer con nosotros la obra y que va a prepararnos para hacer mucho mejor la obra que Él quiere para nosotros. Amén, amén. Amén. Amén, qué bendición. Entonces vamos a quedarnos hasta acá. Yo sé que hay más para poder dar de este tema acerca de cómo mantener la fe en estos tiempos. Ahora recordémonos que debemos de aprender a ser perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Amén. Amén. Todo con la ayuda del Espíritu Santo. Tal vez tú, hermano, si has menguado un poco en tu búsqueda y quizás tu fe no es robusta, ahora es el tiempo para que juntos podamos hacer una oración y poder entender que si no es por el auxilio de Dios y la comunión con el Espíritu Santo, no lo vamos a poder lograr. Para eso tiene que ser tu petición y tu oración constante y diaria. Y tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto, pero que sí te ha tocado que padecer y sufrir, pero quieres ahora tener el auxilio, el socorro de alguien, no para que se te acaben los problemas, sino para saber a quién acudir cuando vengan. Yo te invito para que repitas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar a conocer a un Dios que te va a ayudar y vas a conocer a un Dios amoroso y tierno donde tú vas a poder acudir cualquiera que sea tu circunstancia. Para nosotros ha sido una bendición poder llegar hasta a la comodidad de tu casa. Te invito para que visites nuestras redes, ¿verdad? www.ebenezeraposentoalto.org. Ahí queremos tener ese contacto virtual contigo. Visita nuestra página, ahí vas a encontrar tú nuestra radio 24 horas en línea, ¿verdad? También tenemos el canal Únete TV, ¿verdad? También tenemos actividades para jóvenes, niños, bueno, en fin, ahí tenemos nosotros bendición para aquel que quiera visitarnos. Así es de que no me resta más que en este día bendecirte y recordarte las palabras del Señor Jesús, que dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. Bendiciones.